Este video se trata acerca de la distancia de Kullback-Leibler. Esta es una distancia que permite calcular una discrepancia entre dos funciones de densidad, Kullback-Leibler. Y la vamos a denotar de esa manera. Entonces supongamos que tenemos un modelo, una familia de modelos indexados por un parámetro θ, que esto es, por ejemplo, todas las densidades que dependen de x y de θ, tal que el x está en algún espacio de información y θ pertenece a un espacio paramétrico. Este es el verdadero modelo. Y supongamos también entonces que G es una aproximación. ¿Ya? Es una aproximación. Entonces el punto es cómo medir, y si somos consecuentes tendríamos que poner aquí g de x, θ, ¿no? Porque queremos medir la información que hay en la densidad respecto al parámetro θ. Entonces esta es el verdadero familia de modelos y esta es una aproximación. Entonces la pregunta es cómo medimos la discrepancia que hay o la distancia que hay entre esas dos distribuciones. Entonces la distancia de Kullback-Leibler de las densidades G y la densidad F no es otra cosa que el valor esperado del logaritmo de G de X partido por F de X. Vamos a obviar ahí el θ, pero esto lo vamos a calcular respecto a G. Entonces, ¿qué es esto? Esencialmente es la discrepancia de los logaritmos de G, porque si nosotros desarrollamos el logaritmo natural dentro ahí, entonces eso me va a quedar el valor esperado del logaritmo de G de X menos el logaritmo de F de X. Entonces lo que estamos midiendo es la discrepancia que existe entre el logaritmo de la F y el logaritmo de la G. Ahora, ¿cómo calcular esta cantidad? Bueno, es súper importante que esto se calcula respecto a la distribución G. Por lo tanto, si nosotros tenemos una variable aleatoria continua, esto va a ser la integral de esta cantidad de log de G de X partido por F de X por la densidad de G, porque estás calculando respecto a G, si es que la variable X es continua. Y si la variable es discreta, entonces calculamos como la suma sobre los x del logaritmo de g de x partido por f de x. ¿Ya? Si es que la variable x es discreta. Entonces la pregunta natural es si efectivamente esta cantidad satisface los axiomas de una métrica, ¿cierto? De una distancia. Bueno, algunas propiedades, lo que vamos a ver es que en efecto la distancia de Kullback-Leibler o la divergencia de Kullback-Leibler de g, f es una cantidad siempre mayor o igual que 0 para todo f y todo g. Esa propiedad se tiene. También se tiene que si la distancia de Kullback-Leibler entre g y f es igual a 0, esto se da únicamente cuando la f es igual a la g, pero desafortunadamente la distancia de Kullback-Leibler de g, f es distinto en general de la distancia entre f y g. Es decir, la simetría no se da y esencialmente esta propiedad no se cumple porque fíjate, la distancia entre la de g y la f se calcula respecto a g. ¿Te das cuenta? Y si usamos esta misma definición, la distancia entre la f y la g se calcula respecto a f. Y como las distribuciones de f y las distribuciones estas son distintas, en general, entonces esta propiedad no se tiene. Ya no se tiene la igualdad. Y cuarto, entonces, la desigualdad triangular. Ya, la desigualdad triangular tampoco no se cumple, ¿no? Entonces cuando estamos en estas condiciones, usualmente si se cumplen estas dos condiciones, entonces uno dice que estamos hablando de una pseudométrica o algo parecido. Entonces, ¿cuál sería la utilidad que tendría la densidad o la distancia de Kullback-Leibler? Bueno, como muchas otras distancias, una de las cosas que se puede hacer es calcular distancia entre dos distribuciones. Por ejemplo, ahora tú te puedes preguntar si yo tengo una normal, mu sigma cuadrado, por ejemplo. ¿Cuál sería la distancia entre esa distribución y una distribución t con nu grados de libertad? Entonces yo puedo calcular distancia entre distribuciones. ¿Cuál será la distancia entre una distribución, por ejemplo, binomial n y p y una distribución geométrica con parámetro p solamente?
O en el caso multivariado, si tienes un vector aleatorio ahora, que es normal, ya con media mu y matriz de covariancia e identidad, y tienes otro vector que es entonces una normal multivariada con media mu y matriz de covariancia sigma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre dos vectores multivariados? Siempre esto se reduce entonces a calcular este valor esperado. Vamos entonces a hacer este último ejemplo, lo vamos a hacer en detalle en el video siguiente.